Si yo les digo a ustedes que uno puede hacer stand-up de forma elegante, ¿ustedes de qué creen que estoy hablando? ¿De hacer stand-up vestido de traje? ¿O con ropa de diseñador? ¿O de pronto en el teatro más lujoso de la ciudad? ¿O en el sitio más prestigioso del país? ¿O tal vez me estoy refiriendo a hacer stand-up con un lenguaje elegante? Y ojo que cuando digo lenguaje elegante no estoy hablando de ser grandilocuente. Grandiloquent means using extravagant or showy language. And here's my favorite That's a part. single word? Especially when intended to impress. Oh, wow. Y cuando yo pienso en comediantes elegantes se me ocurren 4 o 5 que lo hacen de forma muy elegante. Pero cuando hablo de comedia elegante siempre pienso en Gary Gulman, porque este man no solamente hace comedia desde el texto elegante, sino desde su interpretación y el cuerpo. Gary Gulman es un comediante que lleva haciendo el trabajo desde los 90 y es un man que desde sus primeras etapas siempre fue muy detallista en sus rutinas, pero hay una en particular que yo creo que es la cúspide de la comedia elegante, que es un chiste sobre las abreviaciones de los nombres de los estados de Estados Unidos. Thanks very much. I just wanted to recommend a documentary to everyone, and then I'm going to go. It's about the men and one woman who abbreviated all 50 states down to 2 letters. All you have to know for this is that we have 50 states in America, and they each have a 2 capital letter abbreviation. But I've told you this before, but that joke was in my notebook for 20 years. Yeah. But until they started making documentaries about little things, there was really no way to tell it, or I didn't know the way to tell it. And then when you start doing comedy, I don't know if you went through this, where you're spending days all day long thinking, is this funny? Is this funny? Is this funny? Yeah. And what about the fact that most of the states start with the same 2 letters? But then soon thereafter, the premise isn't strong enough to hold the rest of the joke. La premisa no es lo suficientemente fuerte para sostener el resto del chiste. Qué gran frase. Porque una de las cosas más importantes en el stand-up es la premisa. Es una premisa que, como dice él, sostenga agua, que usted la pueda expandir todo lo que quiera y aún así el chiste se sostenga y aún así siga siendo chistoso. Porque uno de los más grandes miedos para los comediantes es a que no se nos entienda, que el mensaje no quede claro. A lot of comedians have great jokes and they don't like, why isn't this working? It's not working because the audience does not understand the premise. That's right. So I just I'm going to make sure if I set this premise up right, this joke will always work. But if I kind of go namby-pamby about setting up the premise. Ahora, ¿por qué la elegancia de Gulman? Porque es que este man viene de una escena de Boston en los 90 que era una escena que no era elegante. Viene de todo un movimiento stand-upero que era burdo, gamín, rudo, grosero, cochino. Y entonces el estilo de ese man en esa época era un estilo que no era bien visto, que no era comercial, que no era lo que el público quería. Pero aún así él siguió haciéndolo porque él es así, neurótico, detallista, minucioso, y le creyó a su estilo y continuó haciéndolo a pesar de que la escena en ese momento no estaba pidiendo eso. Él fue en contracorriente por muchos años, simplemente creyéndose él en su estilo, en su voz, que la fue encontrando a través de los años, y logra esa elegancia que esa escena en ese momento no la tenía. I think I was influenced a lot by the speed of Boston comedy that you tell your Early jokes. on. Yeah, and the need for a male Boston comedian to be the coolest guy in the room. Sure. And that's helpful in some ways and not helpful in artistic ways a lot of the times. That sort of like with the Hippocratic Oath, first do no harm, theirs was first be original. Don't sound like any of these guys. And that was important, and it would allow you to get more work than the person who was just doing an impression of somebody who was doing an impression of somebody from the previous generation. They're a photocopy of a photocopy. Yeah. ¿Y cómo logra Gary la originalidad? ¿Cómo logra resaltar? Siendo el opuesto de lo que eran todos ellos. Este man, la comedia de él siempre ha sido muy precisa, muy detallista, muy meticulosa, muy al detalle de cada palabra suene bien, que cada frase esté en su orden, que no se desperdicie un solo segundo en el escenario con titubeos o con dudas o con muletillas, que cada movimiento sea preciso en la interpretación. Y ese tipo de comedia hoy en día está muriendo. Hoy en día ese tipo de comediante, esa raza de comediante elegante, cada vez hay menos. But then the post office said, no, every state has to have a 2 capital letter abbreviation, and so they convened a crack squad of abbreviators. They assembled a ragtag outfit of rogues, misfits, and ne'er-do-wells. How often do well? Ne'er. They ne'er did well. They started off, they thought it was going to be easy because Alabama lulled them into a false sense of security. They said, Alabama, AL,
holy crap, this is easy. What's next? He said, Alaska. Everybody cool with AL? But somebody caught it. One man sheepishly raised his hand and said, sir, I think we might have used that one before. Are you sure? I'm pretty sure. And the boss said, guys, not a big deal. We'll come back to it. It's not going to happen again. Certainly not going to happen 27 more times. Foreshadowing. La pausa, la mirada en la cámara, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, el detalle de cada palabra, cómo lo usa, cómo lo envuelve a uno en la historia. Y eso no lo hace hace 2 días Gary Goldman. Eso lo lleva haciendo desde que comenzó su carrera. Obviamente sin la experiencia que tiene hoy en día, en sus primeras rutinas era un poco más burdo, pero aún así se alcanzaban a ver esos pequeños trazos de alguien detallista en la comedia y en la vida, en las observaciones que hacía. Y hay un ejemplo clarísimo en un chiste muy antiguo de él, que se trata sobre una pelea que tiene con la novia, porque le encontró un correo electrónico que le envía a una mujer y lo firma con un punto y coma. So constructed a persona and prepared every single word I say. No, of course. Which you can't do in a conversation. They want you to ad-lib. They. Humans. These people. Humans expect in a conversation that you aren't building to something and close on a callback. Y yo siempre he admirado mucho esa comedia elegante porque es exactamente la comedia que yo no hago, la comedia que yo no puedo hacer porque yo no soy una persona elegante en ninguna de mis formas. Pero esa comedia elegante es la más difícil de hacer porque es una comedia muy estructurada, es una comedia muy pensada, es una comedia muy planeada, que por eso digo que hoy en día esa clase de comedia está muriendo porque hoy en día no hay el tiempo para hacer esa comedia, porque esa comedia necesita años de trabajo, necesita pararse usted una y otra vez y probar los chistes y irlos cambiando, detalles, y eso requiere tiempo, requiere meses de trabajo, y hoy en día el mercado no lo permite. El mercado requiere que usted esté subiendo 3 videos a TikTok todos los días para mantenerse relevante, y entonces ahí es cuando se comienza a generar toda esta nueva ola de comedia improvisada que los gringos le dicen crowdwork, que nosotros le decimos cabareteo, que es hablar con el público. Por eso hoy en día usted ve la mayoría de comediantes, todos suben videos hablando con la gente, que está bien, entonces no tiene nada de malo. Yo también lo hago porque es lo que exige el mercado hoy en día. Ya el mercado no le da el tiempo a usted de escribir una rutina durante 1 año, 2 años para después entregarla de la mejor manera. Hoy en día el mercado migró a la versión más barata de la comedia, a la versión más aguada de la comedia, que es la versión improvisada, porque ahí usted nunca va a encontrar genialidades. Es muy extraño encontrar una genialidad en la improvisación. Yo siempre pongo el ejemplo de el stand-up es como escribir un libro. Para escribir un libro se necesita mucho tiempo de escritura, de edición, de revisión, de vuelve y escríbalo, de reescritura, de borradores, de muchas cosas para poder escribir una gran novela. Usted puede escribir un libro cada semana que va a ser bueno, y esto no es solamente del stand-up, es de, yo creo que de todos los artes. Yo creo que si usted habla con pintores, músicos, escritores, con lo que sea, le van a decir lo mismo. Le van a decir que hoy en día el mercado no tiene paciencia y el mercado no tiene tiempo. Pero ahí en esos videos de comedia improvisada usted no va a encontrar algo trascendente realmente, algo que le haga a usted decir qué bien escrito está eso, qué bien interpretado está eso. Y yo no creo que esté bien o esté mal hacer ese tipo de comedia. Yo la hago también. Es simplemente lo que el mercado está exigiendo hoy en día, y pelear contra la realidad es una bobada. Es simplemente lo que hay que hacer para mantenerse activo o vigente, lo que sea que signifique mantenerse vigente. Eso es lo que hoy en día el mercado está solicitando, porque además, como no hay tiempo para escribir grandes chistes, pero sí toca seguir subiendo contenido todos los días, entonces la forma que se encontró fue refugiarse en el cabareteo. Por eso usted hoy en día ve el 90% del stand-up que se ve en redes, por lo menos, es cabareteo, y la gente espera el cabareteo, y la gente va a los shows para ir a ver el cabareteo. Y eso es un poco triste también, que el stand-up esté migrando a eso, pero es la realidad y hay que aceptarla y hay que afrontarla y hay que ver cómo se navega en esa nueva realidad, porque simplemente quejándose no va a solucionar nada. Pero por eso mismo hay que rescatar y hay que celebrar y hay que ver a los que aún quedan haciendo esa otra clase de comedia que ya no se ve tanto, la comedia elegante, elaborada, detallada, minuciosa, porque si no nos vamos a condenar todos a seguir viendo stand-up donde la premisa de mayor trascendencia es ¿ustedes son pareja? I remember there was this guy, I think his name was Chuck Martin, and he said that he thought when he first started doing comedy that it was just snappy answers, stupid questions from Mad Magazine. And there is a brand of that in comedy. These people who just make a list of all the funny things. One of the things I've been working on is this thing about my intellectual insecurity and how it's beneficial to my audience in that I want to write smart jokes, and so I work really hard on writing smart jokes, but this need to
to consider myself smart and feel smart, my wife has to experience that the other 22 hours of the day. Yes. So she'll say, and I think you might have seen this, she'll say, "Who sings this?" And I hear it, "Hey, could you give me a 3-hour lecture on the grunge movement?" And Yo creo que es un poco reduccionista decirle chistes inteligentes a lo que Gary Gulman hace. Para mí, yo lo describo como chistes elegantes. Porque sobre todo para mantener usted el público conectado durante todo un show completo con ese estilo de comedia, con esa clase de comedia, es mucho más complejo. Es mucho más difícil, requiere mucho más trabajo. Y por eso hay tan pocos que están dispuestos a hacerlo. Porque la salida más fácil siempre va a ser hablar de cucas y vergas y prostitutas. Pero hacer toda una rutina sobre la abreviación de los nombres de los estados de Estados Unidos requiere mucho trabajo. So what's next? Arizona, AR, there we go, we're back on track. Next, Arkansas. Shit. No, we'll come back to it, it's not gonna happen again. What's next? California, CA, there we go. Next, Colorado, CO, Momentum, Connecticut. We are screwed. By the time they got to Maine, Maryland, Massachusetts, followed by Michigan, Minnesota, Mississippi, and Missouri, shots were fired. They were at each other's throats. So they did what any savvy business would do. They hired a consultant. They brought in a contractor. I'm sorry, not a contractor, a contractor. A man... Ese chiste completo es una obra maestra de 6 minutos 20, donde se disocia, tiene tangentes, hay personajes, está Dory, está el jefe, pasan muchas cosas durante ese chiste, pero todo lo que pasa tiene un sentido, todo lo que pasa va a algo, todos los recursos son usados, no hay un solo personaje desperdiciado, no hay una sola palabra desperdiciada, no hay una sola frase de relleno. Es uno de esos chistes que uno llama chistes sin grasa, por eso vayan y lo ven completo, porque después de usted ver eso, ya no le van a quedar más ganas de seguir viendo comedia de TikTok. comedy, you don't know what the hell you're doing, and they put you in front of the most hostile, stingy, mean people. Tired, and you're number 32. You have to try and be yourself. Yeah. Which is the thing that takes the longest in comedy. I? You can kill for years before you're even yourself for a moment. Here's the problem with comedians who write really hard. We distrust if it's easy. So I distrust it, right? Do you get what I'm saying? Where something seems too easy to be good, and it's just it's challenging because they have to believe that you're thinking of it just now. Right. Desde hace muchos años yo había querido hacer este tipo de videos porque siempre me ha gustado el formato de video ensayo, pero nunca había podido hacerlo porque nunca me había sentido cómodo hablándole a una cámara. Entonces quería saber si les gusta esta clase de videos, háganmelo saber aquí en los comentarios para saber si sigo haciendo esta clase de videos, que no son talleres. Esto no es un taller de comedia, porque la vez pasada que hice algo parecido nos van a decir, que el taller, que no sé qué. No son talleres de comedia, aquí nadie se va a volver chistoso. No me interesa enseñarle a nadie a hacer stand-up, porque yo no creo que el stand-up se pueda enseñar a hacer. Empecemos por ahí. Esto es simplemente yo hablando de lo que me gusta hablar, que es hablar de comedia. No hay nada más que a mí me gusta hablar en la vida sino es de stand-up, porque desde muy jovencito me gustaba ver stand-up y nunca encontré a alguien en mi círculo social cuando era joven que le gustara el stand-up. Entonces ahora que encuentro gente que le gusta, pues me gusta hablar de stand-up. Pero pues esto requiere un esfuerzo de hacer un poco de cosas, edición y demás. Entonces si a ustedes no les gusta esta clase de videos, pues no lo sigo haciendo y sigo yo hablando con las voces que me hablan a mí en la cabeza y seguimos acá en las discusiones conmigo mismo y ya está. Entonces, si les gusta a ustedes, háganmelo saber, déjenme en los comentarios. La idea es hacer uno cada semana, yo creo, uno cada semana hablando de tema de comedia y de un comediante en particular hasta que lleguemos a Louis C.K. Uy, el día que hagamos un video de Louis C.K. Sería hermoso hablar de Louis. De Louis sí podemos hacer un video para ir de 7 horas si quieren. Pero háganmelo saber si les gusta esta clase de videos. Si no les gusta, pues no hacemos nada más. Y ya, muchas gracias a toda la gente que llegó hasta acá en el video. Nos vemos en otra ocasión. ¿O no? I'm not saying we're all the same. I think people are missing the point if they go, those are clean comics. No. That's not the point. Not it. Thank you. Right? No. I understand that you could load their material into a machine and it would go, I didn't see one fuck. You know what I mean? That's not it. But that was also part of the idea. Everybody's saying fuck. They've already said fuck a million times. I'm not going to stand out by saying fuck harder, louder, or more frequently. That's right. Yeah. But that really, the not swearing was just like an add-on to the overall goal of just being unique.